poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y ahí en el verso 19, así que arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el propósito del Señor es que las personas entiendan que la salvación no es de los hombres, la salvación viene por el Señor, es Dios, ¿cierto? Quien está diciendo que la gente para entrar al cielo no puede entrar de cualquier manera, no es como mucha gente dice, no es que todos vamos para el cielo, mentiras. Es siempre ha sido un engaño y una estrategia del diablo para mantener a las personas aisladas de que den un paso de fe hacia los caminos del Señor. Porque él sabe que si mueren en esa condición, pues no va a entrar al cielo. La dice arrepentidos. Eso es lo que dice en el verso 19, ¿cierto? Diciendo claramente arrepentidos y convertidos. No se convierte, es un cambio, ¿no? Te cambió de un estilo de vida por otro estilo de vida diferente. Y luego entonces dice, para que venga, ¿cierto? De la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Solamente nuestra vida empezará a disfrutar ¿cierto? Otro estilo de vida. Empezaremos a disfrutar de las promesas de Dios. Empezaremos a ver que Dios está con nosotros. Empezaremos a conocer al Señor, porque antes la gente dice creer en Dios, pero nunca lo pero en los caminos de Dios sí empezamos a experimentarlos, vamos dando de cuenta, ¿cierto? Cómo Dios interviene en una enfermedad, cómo Dios interviene en un problema, cómo Dios interviene en una situación de hogar, cómo Dios interviene cuando hay necesidades económicas. Empieza uno a darse cuenta que hay una diferencia, ¿cierto? Ya no, que ya no estamos solos, ni que vivimos al azar, ni como mucha gente piensa que Dios nos creó y nos dejó solos en este mundo. No, Dios empieza a intervenir en nuestras vidas. Y por eso toma importancia la oración. Entonces ahí es cuando la gente dice, venga, por favor, oren por mí por esto, oren por mí por aquello, oren por mí por lo otro, porque empiezan a notar, ¿cierto? Que Dios escucha, que ven cosas, que empiezan a ver milagros, que empiezan a ver manifestaciones, que empiezan a interesarse en muchas cosas. Y entonces empieza la gente a tener así una relación con Dios. Ya no es que viene un problema y empieza, ¿cierto?, a arrancarse la cabellera del mal genio, de la ira. No, ya sabe que hay una respuesta, que hay una manera para encontrar respuesta a las dificultades. Y empieza a crear, ¿cierto?, una identidad, un estilo de vida nuevo, teniendo en cuenta al Señor. Y entonces dice que los apóstoles también le ordenaron, en segunda de Timoteo, busquemos segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 1 y 2. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, verso 1 y 2. Allí la palabra del Señor está diciendo, hablando del apóstol Pablo a Timoteo. Ahí en ese momento le estaba hablando a Timoteo como discípulo. Pero luego entendemos que Timoteo creció también en el Señor de Dios y se convirtió también en un pastor, en un pastor de la iglesia de Éfeso. Y entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es el consejo de Pablo a Timoteo? Dice, tú pues, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Usted no va a... Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dígale. En este día es poder en este estudio para que la gente conozca del Señor. Tiene que hacer con esfuerzo, porque mire que tenemos que sacar un tiempo. Quizás muchos de ustedes sacrifican un tiempo que pueden estar con sus familias en otras actividades, pero lo que ustedes están haciendo es esforzándose, ¿cierto?, a conocer la gracia de Jesucristo en sus vidas. Y entonces dice, en ese propósito, enséñele a otros para que esos otros también con empeño y con determinación conozcan las Hermanito, yo los veo y todos aquí están cosas de Dios hablando y y poniendo luego encima. puedan enseñarle a otros. Puedan enseñarle a otros.
porque el propósito es poder enseñarle a otras personas. Poder este mismo conocimiento, poder transmitírselo a otros. Entonces, momento que no escuchan. ¿Escuchan? Sí, señora, amén. Mana Esmeralda. Hermanita, es que no bloquean los micrófonos y se escucha mucha interferencia, el pastor se escucha muy poquito. Entonces, por favor, para que cierren los micrófonos. ¿Y de Ok, dónde? gracias. Se le hace en la pantalla así desde el celular y ahí sale un micrófono rojo. La hermana Jennifer Arias ya lo tiene bloqueado. La hermanita Sí. Sol. La Y ahí hermana sale Sol, sí, por para favor, que lo lo puede bloquear. bloqueen. Es que escuchando Anita niños. Sol, Listo, por favor, lo gracias. bloqueas. Listo, Cuando ya. vayan a hablar, Ana- ya. ¿Listo, manito Jennifer? Listo. Bueno, preguntas hasta ahora. Vamos a dar el tiempo a las preguntas. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no está claro? ¿Que no entienden? ¿O todo está claro? Bueno. Entonces seguimos. Dice en el capítulo 4 de ese mismo libro, dice en el verso número 2, segunda de Timoteo capítulo 4, verso número 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, el trabajo nuestro es, ¿cierto?, hacer que las personas de alguna forma entren al reino de los cielos. Entonces no nos podemos cansar. Todas las veces que sea necesario enseñarle, adoctrinar a alguien, hablarle a alguien, hacerle una llamada a alguien, enseñando las cosas de Dios, hay que hacerlo. Porque el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, predica la palabra, instes ahora que hay oportunidad, y cuando la persona se enfría espiritualmente, también vaya y predíquele y sígale hablando, siga cierto haciendo ese trabajo, todo el tiempo rearguyéndolo, exhortándolo, o sea, como quien dice, inquietando su corazón a que se acerque al Señor. Ese siempre ha sido el propósito. Entonces, los cristianos que realmente triunfan en la vida cristiana son personas que profundizan en las cosas de Dios, que no se quedan ahí simplemente con la predicación, que no se quedan con el mensaje que reciben, sino que profundizan, escudriñan la palabra, preguntan, indagan, ¿cierto? Hay inquietudes que surgen de la lectura de la palabra del Señor y las traen, ¿cierto? Para que sean resueltas, porque el propósito es poder avanzar, el propósito es poder crecer. Entonces, aquellos creyentes, ¿cierto?, que se interesan por aprender las doctrinas bíblicas, como ustedes en esta noche, mire qué bonito. Ustedes no van a vivir la vida cristiana a ciegas. No van a vivir la vida cristiana como que usted por qué es cristiano, ¿no? No, pues porque me gusta. ¿Usted por qué? Lo preguntan a otros, ¿usted por qué es evangélico? No, pues no sé, pero pues se ve como bien. No. Entonces la Biblia está diciendo que nosotros como cristianos siempre a través del conocimiento de Dios tenemos que estar siempre preparados para dar respuesta con mansedumbre, ¿cierto?, de la razón de nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Entonces empiezan a aparecer una cantidad de inquietudes que tenemos que ir saldándolas. ¿Sí ve? Por eso a veces hay cristianos que son cristianos, están en la iglesia, pero nunca fueron adoctrinados correctamente, nunca recibieron un discipulado. Y como no recibieron el discipulado, muchas veces no entienden muchas cosas y pasan los años y son cristianos de años y usted les pregunta y no dan razón sobre muchos temas. Pero ve uno cristianos nuevos, cristianos que llevan poquito en el evangelio y pareciera que supieran más que un antiguo, porque se han preocupado por aprender, por escudriñar, por conocer, por preguntar sobre todos los temas. Y los ve uno preparados, como dice la palabra del Señor. Entonces, el discipulado tiene ese objeto, que nosotros no venga, digamos, alguien con otra doctrina, ¿cierto? No venga cualquiera a predicar el evangelio y todos hagamos con la cabeza como el burrito obediente, ¿no? Sino que tengamos bases, ¿cierto?, para poder defender la palabra del Señor. Hay gente que llega, cualquiera que llega un testigo de Jehová, llega un unitario, llega un adventista, llega, bueno, tantas sectas que hay. Y a todos están escuchando. No, pero es que este también está hablando del Señor.
Ah, pero es que yo también lo escuché porque este habla de Cristo. Sí, hay muchos que hablan de Cristo, pero no son de Cristo. Por eso necesitamos conocer la palabra para que no nos engañen. Para que cuando usted los escucha hablar, usted tenga fundamento y dice, no, esto no es de Dios, esto no es cristiano, esto no está en la palabra. Y no comer uno entero, porque es que eso es lo que pasa en muchas personas que comen entero, porque a todos los que llevan una Biblia piensan que todos son verdaderos cristianos y no es así. Mucho menos en este tiempo. Mucho en este tiempo donde estamos librando una batalla contra la apostasía, que es los últimos tiempos donde se levantarían falsas sectas, falsos cristos, falsas enseñanzas, y ahí es donde tiene que estar nuestra base doctrinal, ¿cierto? Este conocimiento para que esa gente no nos engañe y no nos saque del propósito del Señor. Entonces hay gente que si no se preocupa por eso, por lo menos yo les cuento una historia. Había un cristiano que se congregaba con nosotros donde yo nací, duró por muchos años, pero era una persona que nunca fue sujeta a la palabra, nunca fue sujeta a las autoridades, siempre eran controversias. Pasó el tiempo y se fue y no volvió, y cuando apareció dijo, es que ahora sí ya conocí la verdad. Imagínense, o sea que supuestamente donde estaba no era la verdad. Y cuando nos dimos cuenta estaba por allá en una falsa doctrina terrible. Y entonces él por allá fue y abrió un local y se hizo pastor, supuestamente. Y empezó a predicar esos errores. Cuando alguien le dijo, no, ¿usted qué va a predicar si vayas a buscar más bien por allá a sus hijos, su familia, que mire, está perdido en la droga? ¿Qué hace usted predicando engaños si no está viviendo el evangelio? Entonces uno no puede aprovechar. Mire, hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque las cosas de Dios se tienen que vivir con mucho temor, con temor y reverencia a Dios. Entonces Dios está diciendo que Él nos está dando la oportunidad de conocer la verdad. Tenemos la oportunidad, tenemos al Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. Y entonces cuando se predica la palabra del Señor, la gente dice, oiga, no, eso no es ninguna locura. No, son cosas muy cuerdas, son cosas muy sabias, son cosas, cierto, de mucho entendimiento, son buenas, cierto, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía a la verdad. Y no predicamos por ahí locuras, porque hoy hay que tener cuidado, porque hoy han salido una cantidad de perversidades, cosas que, Dios mío, le da a uno hasta vergüenza ajena escuchar pastores predicando lo que predican. Tantas cosas que salen por allá por YouTube, de gente pisoteando las cosas de Dios. Y lo más terrible no es que la están pisoteando, sino gente siguiendo eso. Multitudes de gente siguiendo eso. Entonces uno se da cuenta que se cumple lo que dice el Señor. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí ven? Entonces a la gente le falta conocimiento y por eso, como no tienen conocimiento, entonces todo lo que venga un cualquiera a decirle, entonces lo hace. Pero cuando yo tengo una base bíblica, digo, no, señor, así no es el asunto. Así no es el asunto. Pero se necesita que uno determine seguir al Señor, determine ponerlo por obra a Él, determine uno dar pasos de obediencia y de fe, ¿cierto? Sinceramente delante del Señor. Uno no puede seguir al Señor de lejos. Eso es una mentira, porque es que hay muchos simpatizantes del Evangelio. Yo digo porque yo fui simpatizante del Evangelio. Por eso ahora tengo, digamos, digamos, autoridad para decirlo. Yo fui simpatizante del Evangelio. Yo prácticamente conocí el Evangelio muy joven. Pero yo era simpatizante porque entendía que el Evangelio era bonito, que era agradable, que lo que escuchaba uno en la predicación era muy bonito, muy llamativo, y que esa parte bonita del amor de Dios, de que Dios sana, de que Dios bendice, que Dios, pues maravilloso. Entonces, a mí me parecía eso importante y fascinante. Pero yo no me comprometí con el Señor. Entonces, por ejemplo, yo era un joven que iba a los cultos de jóvenes, y entonces yo asistía al culto de jóvenes los sábados, y yo pensaba que con eso era suficiente. Yo decía, listo, ya cumplí. Yo ya le cumplí a Dios. Y entonces el día domingo me iba a jugar microfútbol, me iba a ir a otras actividades, y yo creía que ya mi corazón tenía paz porque ya había estado el sábado allá cumpliéndole al Señor. Y eso pensaba que era el Evangelio. Pero seguía las mismas conductas, seguía haciendo lo mismo que el mundo hace,
seguía la misma situación. O sea, quería coger lo bueno de Dios, pero no quería comprometerme con Dios. No quería ceder nada, ¿cierto? Entre comillas, de mi buena vida, de mi vida en el mundo, ¿cierto? Hasta que Dios no tiene un trato con uno, un trato verdad con uno, uno no puede entender y uno cree que solamente es eso, como el religioso que va los domingos a misa y que con eso tiene, que va media hora a misa y que con eso tiene. Entonces yo por mucho tiempo pensé así y pensaba que estaba bien, pensaba que no desagradaba a Dios, pero cuando ya comprendí, verdad, que tuve una experiencia con el Señor, entendí, ¿cierto? Que yo estaba siguiendo al Señor de lejos. O sea, me gustaba, pero lo seguía de lejos. Pero Dios no quiere que nosotros lo sigamos de lejos. Dios quiere que nosotros lo sigamos detrás de Él, estemos detrás de Él, no a un lado, no por allá a 1 kilómetro, sino detrás de Él. Las pisadas que da el Señor son las pisadas que nosotros como cristianos tenemos que dar. Si no lo hacemos de esa manera, nunca nos vamos a comprometer y nunca le vamos a hallar sentido a la vida cristiana. Siempre vamos a estar apáticos, indiferentes, siempre habrá otras prioridades, siempre habrá otras cosas más importantes. No vamos a tomar en serio nunca las cosas del Señor. Solamente vamos a buscar a Dios cuando lo necesitamos, cuando estamos en problemas, cuando las cosas se ponen de cuadritos, cuando traté de solucionarlo a mi manera y como no pude, entonces sí tengo que ir a llamar al pastor o llamar al hermano que me ha hablado de Dios para recibir una solución, una medicina. Pero esa no es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es que Dios ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida, como es salvarnos, como es perdonar nuestros pecados, como es morir en la cruz del Calvario. Todo lo que Cristo padeció allí en la cruz del Calvario no debe ser en vano para nosotros. Si Él hizo todo, si Él lo entregó todo, ¿por qué usted y yo no lo entregamos todo al Señor? ¿Por qué permitimos que factores externos, aún el esposo, la esposa, alguien familiar, ¿cierto?, me robe la tranquilidad y la paz de poder seguir al Señor con libertad? O sea, yo tengo que poner al Señor en primer lugar. Yo no puedo poner a la familia en primer lugar, porque el Señor Jesucristo lo dijo, son palabras duras, pero el Señor Jesucristo dijo que el que sigue, ¿cierto?, a otras personas, a padre o madre o hijos, y no a Él, dice, no es digno de mí. ¿Sí ve? No es que ya no tengamos nada que ver con el esposo inconverso, con la esposa inconversa. No, lo que Dios está diciendo es que a Dios hay que ponerlo en primer lugar, que Dios hay que ponerlo en el lugar que le corresponde y que yo no puedo dejar que ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos me roben mi responsabilidad, mi compromiso con el Señor. Entonces, cuando a Dios le dijeron, ¿cierto?, le hablaron sobre las ofrendas, el Señor le preguntó, le dijo que le mostrara una moneda. Y entonces dijo, ¿y quién es esta inscripción de esta moneda? Dijo, de César. Entonces, ¿qué dijo? A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí ve? O sea, la responsabilidad con la familia no se puede negar. Los compromisos con la familia no se pueden negar. Porque es que algunos dicen, no, es que no le hice de comer porque estaba en culto. No hice el almuerzo porque estaba en un ayuno. Eso es una irresponsabilidad con las cosas del Señor. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, o sea, uno no puede irse ni a un lado ni al otro lado, todo tiene que ser integral. Porque uno escuchaba testimonios, ¿cierto?, de personas que se la pasaban en la iglesia, no porque aman a Dios, sino porque querían sacarle el cuerpo a la responsabilidad en su casa. Bueno, hoy en día, hermano Manuel, que volvió. Entonces iban a culto porque el que no fuera a culto tenía que hacer el almuerzo. ¿Sí? Tenía que barrer la casa. Entonces, no, todos nos vamos a culto porque nadie quiere hacer el trabajo. Entonces iban a culto solamente por sacar el cuerpo a la responsabilidad. Eso no es seguir a Dios. El cristiano responsable sabe que tiene un compromiso con el Señor, entonces ese organiza su tiempo, organiza todas las cosas de tal manera que pueda hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Sí ven? Una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces hay una responsabilidad, esposas tienen una responsabilidad en su hogar, con los esposos, con los hijos, hay que hacerlo. Pero también el tiempo de Dios hay que sacarlo. Entonces ahí es donde mucha gente falla y entonces no se les ve el avance, no se les ve el crecimiento. Y entonces viene cualquier soplito del diablo y lo saca corriendo. El diablo les sopla al oído y viene y lo saca corriendo. ¿Por qué? Porque nunca se afirmaron en las cosas de Dios, porque nunca han tomado en serio las cosas del Señor.
Ahora uno puede hablar, ¿cierto?, con propiedad, porque por lo menos en el caso mío ya son más de 25 años de haber dado ese paso de fe. 25 años, no digo, y de conocerlo, prácticamente yo conozco al Señor desde niño. Pero como le digo, yo viví el evangelio simpatizante apenas, hasta que, verdad, tuve una experiencia con el Señor y entendí que el Señor no quiere que lo sigamos de lejos, que no pongamos nuestros deseos, ¿cierto?, nuestros anhelos por encima de los de Dios, porque vamos a perder, nunca vamos a prosperar. Entonces, cuando a Dios yo le doy lo que me sobra, nunca prospero en los caminos de Dios, ¿cierto? Nunca voy a prosperar. Si me queda tiempo, si tengo la oportunidad, si termino de lavar la ropa, si termino de arreglar la casa, si termino de hacer el mercado, entonces voy a la iglesia. No, así nunca va a prosperar en los caminos de Dios. A Dios hay que darle el lugar que a Él le corresponde. Entonces, cuando uno entiende eso, las cosas, entonces empiezan a tener un estilo de vida totalmente diferente. Entonces, ahora sí vamos a ver la vida cristiana como es. Entonces, yo muchas veces le he dicho en los cultos, ¿cierto?, hablándoles de eso, a mí nadie me saca de un culto, así sea mi mamá, mi papá, mis hermanos, ¿cierto?, que los queremos, un amigo entrañable. Qué pena, pero cuando son las cosas de Dios, son las cosas de Dios. Entonces, yo les he dicho, ¿cierto?, a veces les diría, mire, pueden llegarme a mí a visitarme el día de culto y digo, qué pena, o pasan dos cosas, ¿cierto? O lo invito a que vaya al culto, que vaya conmigo a culto, o que coja camino. Pero yo no lo voy a, ay, no, que llegó, no, el rey Pepinito, y entonces, no, qué pena, yo tengo que servirles aquí ¿cierto? Hacerle un banquete porque llegó el rey Pepinito, ¿no, señor? El rey de reyes está esperándome allá. Dios me está esperando. Yo no puedo, aquí no hay nadie con el cual yo pueda cambiar a Dios. Entonces, mientras uno no tenga, ¿cierto?, esa capacidad de decidir, de tomar determinaciones, cualquier cosa lo va a sacar del propósito de Dios. Y el diablo lo sabe. Y entonces el diablo le va a colocar cualquier cantidad de cosas para que usted sea vencido o vencida y no busque al Señor. Entonces se le va a presentar el problema, se le presenta la dificultad, se le presenta a alguien, ¿cierto? Viene la pelea, viene la disensión, viene el pleito, llega alguien a darle malas noticias. Bueno, se junta todo con el propósito de intentar el diablo no permitirle ir a buscar a Dios. Pero el cristiano que es responsable y serio, ese, ¿cierto?, es como el que está en el ¿cómo se llama eso? En el escenario del boxeo, ¿cierto? Entonces, aprovecha que toca la campana, hermano, y chao. Termina la pelea ahí y ya tocó la campana y esa campana habla de que irnos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios, recibimos descanso, nos echan agüita, nos hacen un masajito espiritual y otra vez, hermano, volvemos a colocarnos en la batalla. Si no lo hacemos así, nunca vamos a prosperar en los caminos del Señor. Entonces, hay muchas cosas que el Señor quiere que nosotros las aprendamos y esas las vamos aprendiendo primero conociendo la palabra y luego viviendo las experiencias en el Señor. Queremos hogares bendecidos, queremos familias bendecidas, pero no queremos pagar un precio. O sea, queremos que Dios nos bendiga y nos ayude, pero nosotros no queremos hacer nada por Dios. O sea, no queremos sacrificar absolutamente nada. Entonces, mientras uno mire desde ese punto de vista, el diablo siempre le va a tener amarrado, atado, lo va a coger y lo va a amarrar de pies y manos y no lo va a dejar avanzar en las cosas del Señor. Entonces decíamos que ese cristiano, cuando conoce las cosas de Dios, va a tener la capacidad de poder enseñarle a otros y darle razón por qué es cristiano. ¿Sí ve? Por lo menos si yo les pregunto a los hermanos, ¿por qué usted es cristiano? A ver si alguien me dice por qué es cristiano. A ver, alguno que me responda, hermano Manuel, a ver. A ver, alguno que me diga por qué es cristiano. Ah, porque es que mi esposo es cristiano. Me hizo ser digna de ser hija de él. Me cambió, me transformó, hizo algo especial en mi vida. El toque de Dios fue el único que pudo hacer esa diferencia.
que tuvo una experiencia profunda, ¿cierto? Que marcó su corazón y le hizo enamorarse de Dios. ¿Quién más dice que porque es cristiano? Ah, porque me gusta. Ay, porque es que cantan tan bonito. No me escuchan. Porque es que allá hay unos que charlan tan bueno. ¿Sí ve? Se necesita tener un fundamento espiritual para saber por qué es cristiano. Usted le van a preguntar. En su casa alguien, un familiar, un amigo, le va a preguntar a usted por qué es cristiano. ¿Sí ve? Y entonces alguno va a decir, le dice, es que a usted le lavaron el cerebro. No. A ver, hermana Azul. Pastor, que dice Humberto, estaba diciendo Humberto que yo me había vuelto cristiana, que para que se me quitara lo loca. Los ataques que me daban antes. Cuando le cerré la puerta, la ventana en la cara, que no los quise dejar de entrar ese día cuando vinieron a ver a mi papá, que les cerré la ventana, que les dije que no estaban, y a los 3 meses me tocó ir allá a los pies del Señor. Exactamente. Entonces, ahí nos damos cuenta que en la mayoría de casos, las personas no llegan al Evangelio por obediencia, porque aman a Dios, porque le reconocen. Dios tiene esa estrategia y es tratar los corazones a través de dificultades, a través de escasez, a través de enfermedades, a través de problemas de matrimonios. Dios permite ese tipo de situaciones para que la gente se pueda rendir al Señor. Por ejemplo, el caso de la hermana Sol. El testimonio de la hermana Sol es extraordinario. La hermana Sol llegó en una condición terrible donde los médicos no dan ni un peso por ella. La familia ya no da ni un peso por ella. ¿Sí ve? Entonces llegó a una condición que Dios la permitió. Porque como ella misma cuenta su testimonio, en días anteriores era renuente a las cosas de Dios. Y antes se colocó de tropiezo para que no le predicaran la palabra a la familia. Y entonces Dios permitió esa situación de ella, su enfermedad, ¿cierto? Con el propósito de que no tuviera más salidas, para que ya no siguiera viviendo su libertad desconociendo al Señor, porque la culpa no era de la hermana Sol. Es una barrera, es una venda que el diablo le coloca a las personas para no entender que el Dios lo que quiere hacerles es bien, quiere bendecirlos, salvarlos, y la gente no quiere. La gente quiere es vivir, ¿cierto? Es en miseria, quieren seguir viviendo en enfermedad, porque hay gente tan cegada, tan terrible, como lo dijo un culto, que es increíble pensar que hay personas que prefieren morirse antes de que venga una persona a orar por ellos. Una persona que venga ¿cierto? A hablarles de las cosas del Señor. Yo conozco una tía que yo no sé Dios qué va a hacer con ella, pero pues confiamos, Dios va a estar haciendo cosas con ella. Pero esa mujer venía, la traía Dios a visitarnos, y nosotros, pues, ¿qué charlas, ya esas charlas del pasado, donde habla uno de un poco de barrabasadas, de palabras, hablando de cosas ahí terribles? Ellos piensan que uno ya sigue ese tipo de charlas, y eso uno ya no se halla con ese tipo de conversaciones. Uno lo que a uno le gusta es predicar la palabra. Y entonces le predicaba la palabra y se ponía bravísima, pero se ponía que me casi le cogió un rejo para darle rejo a uno. Y decía, si hay una católica que quede en el mundo, voy a ser yo, decía ella. ¿Cierto? Que sería la última. Y uno decía, no, esta gente se fue en bravísimo, nunca van a volver. Oye, Dios es tan misericordioso que pasaba el tiempo, el Señor volvía y los traía. Y volvíamos y les predicamos la palabra y volvían y salían bravos. Pero uno cree que no pasa nada, aparentemente, pero ahora uno ve, digamos, con el tiempo, cómo Dios en su misericordia, ya cuando llaman, ya le dicen a uno Dios le bendiga, ya hablan de las cosas de Dios de otra manera, ven las cosas de Dios de otra manera. Y Dios usó la vida de una mujer que se hizo esposa de un hijo de él, de ella, que también asiste a una iglesia cristiana. ¿Sí ve? Y entonces como que Dios por todo lado dándole por todo lado la palabra, y usando al mismo hijo, ¿cierto? Porque ella, mejor dicho, guardando los hijos que no fueran a conocer de Dios, porque eso era terrible.
y resulta que un hijo se convirtió por allá también, y ahí tiene ese aguijón que les estaban predicando continuamente la palabra, y ya los vio uno diferentes, y así es la manera como Dios obra, Entonces, uno no puede dejarse vencer del mal, sino hay que vencer ese mal con el bien. Uno no puede convertirse, volverse a ellos sabiendo que ellos no tienen la verdad, que están perdidos, que están engañados, que son ignorantes de las cosas de Dios. Pues con más veras hay que perseverar fuertemente y seguir orando y seguir predicando de la palabra hasta que tarde que temprano Dios hace la obra. Entonces, mientras no haya un trato de Dios en la persona difícilmente va a entender estos caminos de Dios. Como hablábamos del caso de la hermana Sol, ella no entendía. Hasta que Dios permitió esa experiencia y ella pudo ver la mano de Dios obrando, pudo ver cómo Dios hizo lo que nadie pudo hacer. Entonces eso empezó a tocar su corazón, empezó a inquietar su corazón. Lo que ni los médicos pudieron hacer con tanta pasta y Exactamente. Tanta pasta para dormirme, endoparme. Imagínense, y Dios obró y Dios hizo lo que nadie pudo hacer. Entonces eso la marcó a ella, esa fue su experiencia. Entonces el caso, digamos, Humberto que está diciendo así de esa manera, entonces lo que Humberto necesita es una experiencia con Dios para que pueda saber que Dios es real y que Dios lo que quiere es, ¿cierto? Salvarlo en primer lugar, ¿cierto? Porque la vida tiene un término en esta tierra y Dios le está asegurando es su eternidad. Y esa eternidad solamente se la va a asegurar cuando esa persona pueda abrirle su corazón al Señor y tiene que ser a través de una experiencia que le convenza en su corazón que este es el camino por donde hay que andar, que el camino no es religión, que no es una doctrina, que el evangelio no es una religión como las otras, que no es una secta, que no es una denominación, que no es como muchos, ¿no? Que piensan que es así. No, el evangelio es un estilo de vida, ¿cierto? A la manera de Dios. Es un estilo de vida. A mí no me salva, ¿cierto? A mí no me salva por ser del movimiento misionero mundial. Porque hay gente que piensa que por ser del movimiento ya están salvos. O porque va a una iglesia tal o cual ya son salvos. No, lo que le va a salvar es su verdadera identidad y su entrega formal al Señor y a su palabra. Vivir ese estilo de vida que Dios le está haciendo a todo el mundo por igual. Entonces, hay gente que piensa que porque están, ¿cierto?, en ese tipo digamos, de denominaciones, piensa que ya eso es suficiente. No, hay mucha gente que está en las iglesias aún de esta obra y probablemente no estén preparados para irse con el Señor. Se trata de un estilo de vida donde cabe Dios, donde cabe su palabra, donde cabe, ¿cierto?, las cosas del Señor para vivirlas, para servirle a Él. Y no cabe otro estilo de vida diferente. O sea, yo no le puedo servir a dos señores. Yo no puedo servirle, Sí, señor. no puedo servirle al mundo. No puedo servirle a Dios en oración, servirle al mundo con borracheras, servirle al mundo con malas palabras, ¿cierto? No le puedo servir a dos señores. O sea, si yo alabo a Dios con esta boca, con esa misma boca, ¿cierto? Tiene que seguir de esa manera sirviéndole al Señor y no que un día yo alabo a Dios, decanto a Dios, y al otro día con esa misma boca digo malas palabras, trato mal a otras personas, hablo cosas contra otras personas. Entonces dice que por una boca no pueden salir dos tipos de aguas. Sale una o sale la otra, pero no salen las dos. O somos o no somos, como siempre yo digo. O servimos a Dios o no le servimos. O caminamos con Dios o no. Pero hoy lo que se necesita es poder, ustedes que están allí, conocer de las cosas del Señor. Porque si ustedes miran hacia atrás hay una familia, ¿cierto? Hay unos seres queridos que están allí esperando para ser rescatados también de la ignorancia del amor de Dios, del plan de salvación del Señor. Entonces, ustedes tienen que colocarse en su corazón esa necesidad de que necesitan fortalecerse y caminar con el Señor para poder arrastrar a otros, ¿cierto? Para poder arrebatarle a otros a Satanás. Porque Satanás quiere arrastrar nuestras familias al infierno. Engañada por el desconocimiento, pero Dios lo que busca es que ustedes y yo nos fortalezcamos en el Señor, conozcamos de Dios y tengamos un fundamento para poder predicarle a la familia y con amor traerlos también a los caminos del Señor para que ellos también se salven. Aquí no estamos buscando otro propósito, aquí no estamos buscando que Dios nos llene, ¿cierto?, de propiedades, que Dios nos dé lujos, comodidades. No, lo que estamos buscando es salvarnos.
Es nuestra salvación que es lo que realmente es importante. Bueno, qué bueno que a través de esto, dice la palabra, que vamos a tener una base sólida de la fe y de la conducta de lo que tiene que vivir un cristiano. Pero no quiero avanzar más allá sin preguntar si hay alguna inquietud. Porque esto no se trata de que yo hable solamente, sino que ustedes también participen y que puedan, digamos, traer sus inquietudes, puedan preguntar cosas para que así también aprovechemos el tiempo. A mí me gusta más así, también darle la oportunidad para que participen. Pastor, lo que yo le decía, bájale eso. Lo que yo te decía, la pregunta mía es ¿por qué en vez de ser primero el bautizo, tengo primero que casar? Eso era lo que yo quedé ahí con la hermanita y no. Exacto. Porque como le estaba contando, hay un impedimento que no le permite a usted bautizarse, que es, digamos, la condición, digamos, en la que usted se encuentra, en el estado civil en que usted se encuentra con Humberto, porque ustedes no están casados, ¿cierto? Están viviendo unión libre. Y si lo decimos claramente con la palabra, están en fornicación. O sea, es un pecado. El pecado es Humberto. No, usted también. Sí, señor. Sí, señor. Pastor, ayude. Entonces los dos tienen que determinar arreglar sus vidas con el Señor, porque aunque ahorita les parezca chistes, un día tendrán que dar cuenta a Dios por esa condición, porque Dios les está dando la oportunidad de arreglar su vida, para que estén bien delante de Dios, para que a ustedes les vaya bien, necesitan la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no está cuando hay una condición de pecado. Sí, señor. Dios busca que usted pueda organizar su vida y luego ya que no haya un pecado que le impida, porque eso lo vamos a mirar en una clase más adelante, cuando un hombre preguntó qué impide que yo pueda bautizarme. Y entonces Felipe, cierto, el evangelista le dice, pues si usted cree de todo corazón, bien pueda, porque no había ningún impedimento, no había ningún pecado de por medio. Pero cuando hay pecados de por medio, primero tenemos que arreglar esos pecados delante de Dios. Y luego sí se puede dar ese paso de fe. Entonces luego sí se pueden ya bautizar, ¿cierto? A diferencia de un soltero, ¿cierto? Que no convive con nadie, que no anda, digamos, en el pecado de fornicación, entonces ese sí se puede bautizar, ¿cierto? Y ya luego, pues ya con libertad, cuando quiera se puede casar. Pero cuando ya hay una situación como la de ustedes, lo que hay que hacer es organizar la vida, orar a Dios, que Dios los dirija, que Dios los guíe, que puedan tomar pasos de fe y lo hagan digamos, en común acuerdo, ¿cierto? Que estén Hay dos opciones. Hay dos opciones. Casar